todo esto, la pregunta es bien larga de todas maneras, pero creo que se puede abordar como sacando elementos que también ya he dicho. Por ejemplo, ¿en qué momento, cuando la primera, como el inicio de la causa de familia, se inicia porque se dice que la alimentación vegana de Alexandra fue la causante de la enfermedad de esta anemia megaloplástica que tuvo Aruma, ¿ya? Entonces, de partida hay un prejuicio respecto de la alimentación, ¿ya? Después se le pregunta a Alexandra en el hospital si ella consume marihuana, ¿ya? Y en esa consulta, Alexandra, entendiendo que estaba en juego la salud de su hija, señala: sí, yo he consumido marihuana, ¿ya? Y desde ahí efectivamente se le comienza una satanización de decir que estas dos conductas, ser vegana y fumar marihuana, casi que ya es el infierno. Cómo una madre puede realizar ese tipo de conductas. Y obviamente el rol de la familia paterna en este caso es un rol muy fuerte porque es una familia muy tradicional, ya muy de las apariencias, y que efectivamente ellos dicen: aquí hay una situación de maltrato, aquí hay una situación de vulneración de derechos de la menor, y por tanto nosotros somos los más idóneos para poder tener a Aruma, ¿ya? Y contrastan efectivamente la versión tradicional, es decir, una menor que se tiene una salud tradicional, que es vacunada, que va a una educación formal, que tiene supuestamente una imagen de familia tradicional y que más encima es una cuestión bastante grave, que en la actualidad creemos, y eso está comprobado, que la figura materna y paterna está relegada al espacio de los abuelos, ¿ya? Y creemos en ese sentido que Aruma en este momento está siendo vulnerada en la medida de que le deben negar la figura de Alex como su madre, ¿ya? Si tú me preguntas en este momento, esa es la situación que está Aruma. Lo que pasa es que yo creo que, como aquí siempre se pregunta, como, ¿qué pasa? A mí como que, como un poco esa rabia de decir qué es lo que está sucediendo acá. Pero cómo se ha visto efectivamente este privilegio o esta situación de esta distinta posición es en la aceptación de las propuestas que ha tenido la familia paterna en los tribunales, ¿ya? Es decir, paulatinamente se le ha negado, por ejemplo, el derecho de relación directa regular, que son las visitas de Alexandra con Aruma, solamente porque hace 2 años ocurrió una situación y la familia tiene una mejor posición para poder cuidarla, ¿ya? Y que también está vinculado también con la capacidad económica que tienen los padres, de por ejemplo, o sea, de los abuelos paternos, de poder contratar, por ejemplo, pericias psiquiátricas, psicológicas de alto valor, a la cual Alexandra no puede acceder y, por ejemplo, se atendió en un COSAM, ¿ya? Y asimismo, disposición de medios, insumos materiales que le permiten efectivamente estar en una situación mucho más privilegiada a la hora de litigar en un tribunal. Y eso se ha notado, ¿ya? Pero yo creo que lo más fuerte ha sido esta como, ¿cómo poder decirlo? Esta imagen que ha creado la familia paterna de este monstruo llamado Alexandra Orellana, y que efectivamente demuestra que no hay nada más que es una imagen y es una carcasa armada, un montaje, pero que no tiene ninguna base, ningún fundamento, porque los abuelos no tienen ninguna prueba concreta en contra de Alexandra. Yo creo que en varios ámbitos se reproduce esa situación, y sobre todo en el caso de, de Alex se da muy patente, sobre todo por el rol de madre que se le exige, ¿ya? Y básicamente este rol de madre que tiene que estar encasillado en determinados parámetros, es decir, ¿cómo es posible que una madre se equivoque? ¿Ya? ¿Cómo es posible que una madre le falle a sus hijos, a sus hijas? ¿Ya? Y obviamente no se entienden las otras conductas que dicen relación con la situación y el contexto en el que efectivamente estaba la crianza de Alex y la crianza de Aruma, ¿ya? Entonces también hay otras cosas, y ahí efectivamente se entiende la misoginia que existe en cada uno de ¿cómo se llama? Los intervinientes en un proceso, ¿ya? Y en este caso particular, lo más patente ha sido este odio generalizado que tiene la familia paterna respecto de Alex, ¿ya? Es decir, privarle durante más de 2 años, ni siquiera poder mirar a su hija, ni siquiera tener ningún vínculo, yo creo que es la misoginia más grande que yo he visto
nunca antes, ¿ya? Y asimismo también, respecto de todos los operadores, ¿ya? No es baladí, y eso también es una cuestión bien como que contratamos, por ejemplo, cuando fuimos a litigar a Chiloé pidiendo el cuidado personal, que Alexandra pudiera recuperar efectivamente los cuidados de Aruma, nos tocaron dos magistrados que ni siquiera no escucharon ningún tipo de posición. Ya no escucharon que efectivamente había una alienación parental, esto que yo les contaba, que la abuela hace pasarse como la madre de Aruma, ¿ya? Todo ese tipo de violaciones, todo ese tipo de vulneraciones ya fueron totalmente invisibilizadas por el tribunal. Y obviamente ahí yo creo que no es como, por eso les digo, que no es baladí, no es al azar básicamente, de que haya un magistrado hombre. ¿Ya? Entonces yo creo que cuesta mucho y sobre todo por esta imagen de esta madre que no se puede equivocar. Yo creo que eso es lo que más pesa en el caso de Alex. Ya. Mira, siempre como que cuando se han planteado acciones judiciales, en este caso en contra efectivamente de los abuelos que tienen el cuidado personal, siempre ha habido un doble ámbito, ya un ámbito de efectivamente de vulneración de derechos de Alexandra, ya como madre de la menor, pero siempre también nosotros hemos puesto efectivamente el enfoque en las vulneraciones de derechos que está sufriendo en este caso Aruma. ¿Y por qué? Porque efectivamente el derecho de visitar a tus padres, ya, y en este caso a Alexandra, porque el padre tiene libre visita, ya es un derecho que se le está privando a ella. ¿Ya? Si bien también es un derecho a Alexandra, a Alex en este caso, también es un derecho que tiene Aruma. Y esa es la primera vulneración que existe, es decir, no tiene vínculo con su madre, ya que es efectivamente uno de los vínculos más importantes que se genera en la primera infancia y no existe. Y asimismo hay una alienación parental, que significa eso, que la figura de la madre está siendo relegada a otra figura, que en este caso sería la abuela. Y tenemos presunciones fundadas, y porque así lo hemos comprobado durante el juicio, de que hay una negación total respecto de quién es la madre de Aruma. ¿Y por qué? Porque efectivamente en el mismo juicio la profesora, la parvularia, que es la directora del colegio donde actualmente va Aruma, señaló de que la apoderada era la abuela, en este caso, y que asimismo la niña tenía la figura materna a su abuela. Y de hecho este mismo argumento fue ocupado por el Tribunal de Familia de Achao, donde demandamos, para decir que efectivamente no se podía separar. ¿Ya? Y lo más como complicado de todo este caso, y que quizás lo podemos ver más, un poquito más adelante en la conversación, es que todos los intervinientes, todos los tribunales de familia no han podido hacerse cargo de que efectivamente, si bien el cuidado personal está en los abuelos, la relación directa regular, que son básicamente las visitas, ningún tribunal, ninguna institución del Estado ha garantizado este derecho que tiene Aruma de poder tener vínculo con su madre. Y esa yo creo que es una de las vulneraciones más graves que ha existido. Ahora, lamentablemente tampoco sabemos, por ejemplo, el estado de salud de Aruma, ¿ya? Entendemos que estaría bien, pero no hemos tenido ningún contacto, Alexandra o la defensa tampoco ha tenido ningún contacto para saber cómo está la niña, cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, cuáles son los valores efectivamente que tienen que estar ahí. Es decir, la crianza también es un hecho compartido y ahí también puede haber una vulneración respecto de todo su contexto y toda la situación, como de saber cómo su verdad. Yo creo que eso más adelante lamentablemente va a tener consecuencias en su desarrollo personal.